Hola, hoy vamos a pintar un río de montaña, un río caudaloso, y vamos a aprovechar este tema, un tema precioso para pintar con acuarela, para hacer algunas cosas, desarrollar algunas técnicas que siempre utilizamos con la acuarela, ¿no? En primer lugar, me gustaría mencionar el uso de los verdes. Los verdes son siempre un color complicado. Nosotros vamos a trabajar aquí con varios tipos de verdes, algunos verdes más luminosos, más puros, otros verdes más mezclados para que adquieran un color más pardo y otros verdes para que adquieran un color más azulado. En fin, vais a ver que vamos a trabajar una variedad de verdes. En segundo lugar, un tema fundamental que es el trabajo en húmedo. Fundamentalmente porque vamos a trabajar un río caudaloso, un río de montaña con muchas espumas y por lo tanto vamos a tener que preservar blancos del papel, pero vamos a tener que reflejar en ese discurrir del agua esos matices que necesitan bordes muy fundidos y por tanto vamos a tener que trabajar muy en húmedo. Acordaos que los bordes fundidos siempre se hacen cuando trabajamos con el papel húmedo. En tercer lugar, el tema de quebrar colores. Utilizando fundamentalmente azules, verdes y tierras, y colores tierra, vamos a generar una gama enorme de grises con unas posibilidades enormes de dar matices muy variados en esta escena. Y en cuarto lugar daremos una veladura también final para ajustar los valores tonales, oscurecer alguna parte y cerrar un poquito este río caudaloso. Vamos a pintar. Comenzamos preparando una mezcla con verdes, con amarillo limón y otra mezcla al lado con esos mismos verdes, pero con unos tonos más pardos y con azules. Y empezamos a aplicar las zonas más luminosas de la vegetación que tenemos al fondo. Añadiendo un poquito de sepia, de azul ultramar y de siena tostada conseguimos esos tonos más pardos, más oscuros, que van a servirnos para, trabajando en húmedo, ir sacando también las partes más oscuras de la vegetación de la ribera que hay al fondo. Como veis, todo está muy trabajado en húmedo, con lo cual los bordes que vamos consiguiendo son bordes muy fundidos. En la base de la orilla aplicamos más oscuridad de acuerdo al motivo que tenemos. Y con algunos otros verdes, verde óxido de cromo, vamos dando algunos toques cortos de pincel para señalar variaciones en la vegetación. Aprovechamos también para levantar un poquito de pintura en la orilla y sacando algunas piedras. Como la acuarela está húmeda, es fácil de hacer esto en este momento. Pintando alrededor de esas piedras conseguimos un poco sacar el volumen de las mismas. Aprovechamos también la humedad para abrir algunas luces con la paletina y sacar algunos tallos, alguna vegetación. Como veis, el haber aplicado distintos tonos y distintas técnicas sobre esa masa tan húmeda nos da una variedad interesante de unas texturas muy interesantes en el trabajo que estamos desarrollando en la orilla del río. Seguimos mezclando siena tostada con azul ultramar para ir sacando un poquito ya el inicio del agua y reservando unas luces al final para sacar unas piedras en negativo. Ahora empieza una fase muy dedicada, con paciencia,
para ir humedeciendo progresivamente partes del río, del lecho del río, y aplicando toques de pintura que dejen algunos blancos para representar la espuma. De esa manera, al humedecer primero por partes, vamos consiguiendo que haya bordes siempre suaves, unidos. También podemos aprovechar para abrir algunas luces con la paletina en el propio río. Llegamos a la zona donde se produce esa pequeñita cascada, una zona dividida por una parte más oscura a la derecha y una parte casi con el blanco del papel a la izquierda para representar ese cambio. Como veis, con la paletina abrimos luces y vamos un poco generando ese movimiento en el agua. Con grises más claritos vamos matizando un poquito el movimiento dentro del agua, siempre mojando previamente y después aplicando las pinceladas de acuarela. Es una fase un poquito larga, un poquito meticulosa, en la que hay que aplicar pues paciencia, ¿no? Seguir con el proceso con calma. Ajustando valores tonales cuando lo necesitemos, produciendo capas más oscuras, más claras, según nos convenga en cada caso. El objetivo es tratar de representar ese movimiento del agua de una manera fluida y elegante, ¿no? Daos cuenta que no siempre se trata de aplicar pintura, a veces también podemos retirar pintura, ¿no? Como estamos trabajando con mucha humedad, siempre se puede hacer con la paletina, con el pañuelo. Empezamos ahora a trabajar un poquito la zona de las rocas del primer término. Dando primero un poquito la capa luz de esas rocas con tonos grisáceos y después preparando una aguada un poquito más oscura para ir sacando un poco el volumen, la oscuridad en el pie de las rocas y que éstas vayan adquiriendo ese volumen que necesitan. Azules y tierras es la base fundamental de esos grises que estamos aplicando. Y el proceso seguiría haciéndose de la misma manera, siempre primero la capa luz, después las zonas más oscuras, aprovechando la humedad. Iniciamos ya con los verdes del primer término, de esta primera orilla, aplicados con decisión y mezclando un poquito verdes más luminosos con verdes un poquito más puros. También en húmedo. Incluyendo pues, algún movimiento en la hierba, algunas manchitas. Incluso salpicando con la mano agua limpia, pues podemos generar unas ciertas texturas en ese primer término.
Vamos ahora con las rocas del fondo. Para dar también volumen en esas rocas. Fijaos la cantidad de tonos grises que estamos utilizando, ¿no? Algunos mezclados entre tierras y azules para las rocas, otros mezclados con un poquito de verde para las aguas del río, de siena tostada, a veces de sepia también. Y fijaos la variedad tan grande que tenemos de grises que estamos consiguiendo a base de mezclar, de quebrar los colores en la acuarela. Ajustamos también los valores tonales de las rocas. Poco a poco el primer término va apareciendo más detallado, a base de manchas. Damos también en la hierba algunas pinceladas más verticales para cambiar la dirección un poco de la pincelada y representar un poco briznas de hierba. Y continuamos trabajando un poquito en el río. Hay también una roca, podemos intentar enfatizar. Fijaos que en las zonas donde necesito luz, un recurso es oscurecer lo que ocurre alrededor. De esa forma la luz tiende a evidenciarse mucho más. Y ahora estoy humedeciendo la parte de espuma con agua limpia para seguir trabajando con paciencia pequeñas pinceladas en grises, que me den un poquito ese movimiento en el agua, ¿no? Veis que esas pinceladas son muy sutiles, ¿no? Está húmedo y con una leve caricia del pincel sobre el papel pues conseguimos mantener la luz, mantener el blanco, pero darle un poquito de movimiento, ¿no?, al río. Un trabajo delicado y que requiere un cierto tiempo, pero que al final obtiene unos buenos resultados. Comenzamos ahora a oscurecer un poquito más la parte derecha del río y el límite con la espuma para que ese contraste sea más potente, ¿no? Y la luz de la espuma salga más todavía, ¿no? Y vamos a aplicar una veladura también sobre la vegetación en la otra orilla, en la orilla del frente, porque como veis en el motivo original es bastante más oscuro, ¿no? Y esto también va a hacer que salga la luz mucho más en esa zona, la luz de la vegetación iluminada. Esa oscuridad en la base nos va a proporcionar contrastes muy interesantes en el fondo, y también va a hacer que la espuma del río, que es la parte más clara de toda la acuarela, se vea mucho más, ¿no?
Para aplicar la veladura, toda esa parte tiene que estar ya muy seca. De lo contrario, arrastraríamos la pintura y embarraríamos mucho, ¿no? Pero estando seca podemos trabajar y mantener la luz en los matorrales que hay al fondo. También al meter esa mancha más oscura en la orilla contraria, las piedras que hay en la orilla vuelven otra vez a aparecer de manera más evidente. Con la espátula sacamos también algunas brindas de hierba, algunos tallos, troncos, y también con pintura ya más en opaco sacamos algunas luces, salpicamos, en fin, damos un poco de texturas en la otra orilla. Volvemos un poquito al primer término para terminar de detallar alguna cosa. E incluir algún acento de sombra un poquito más marcado. Es una fase última de ajuste, me gusta llamarlo así, de ajuste de valores tonales, ¿no? Y de algún detallito más. Es una fase también peligrosa porque ya sabéis que las acuarelas llega un momento que hay que terminarlas, ¿no? Y si seguimos tocando mucho podemos terminar de embarrarlo, ¿no? Pero no quiero dejar de sacar esa sensación de movimiento del agua todo lo más que podamos, ¿no? Y con esto hemos llegado al final del trabajo. Damos algún último toque en el primer término. Espero que os haya gustado y nos vemos en el próximo vídeo. Ya sabéis, a practicar.